Ayer hablábamos con Guido Galafasi sobre lo ecológico, la sociedad, la información que está oculta, el no conocimiento y en qué mundo estamos viviendo, qué mundo nos espera. Hoy vamos a hablar de otra parte de la condición humana, que implica al trabajador, que implica las estructuras que contienen a estos o que los retienen en una especie de latencia oprimida, en una especie de espacio de no movimiento, quiero decir. Guido Galafasi, Universidad Nacional de La Plata, especialista en lo ecológico, en lo sociológico y lo político, y me parece que este momento no tiene desperdicio. Yo te invito a seguirlo con atención, porque vas a ir notando cómo se va desplegando todo un escenario, que tiene que ver con la condición humana, tiene que ver con la ética, tiene que ver con esa fuerza que es la clase trabajadora, qué potencial tiene y cuánto se le recorta a veces desde las burocracias políticas y sindicales. Aquí en Feos, sucios y malos. ¿Vamos? Y ayer hablábamos de la naturaleza, la mujer, el hombre, la familia, la empresa, el sentido del capitalismo, la apropiación de la riqueza. Y hoy vamos a hablar de lo mismo desde otro lugar, el lugar del laburante, la trabajadora, el trabajador, el futuro trabajador, que es todo un tema, no solo en América Latina, no solo en la Argentina, en el mundo de hoy, con categorías violentamente en proceso de cambios. ¿Y qué? ¿Se acuerdan cuando se hablaba de que la clase obrera era la columna vertebral, por ejemplo, del movimiento peronista? ¿Cuánto sigue siendo real esto? Y si no lo es, ¿por qué causa? Porque la clase trabajadora sigue existiendo, los niveles de producción siguen estando, incluso más altos que nunca. Bueno, con Guido Galafasi entonces le vamos a preguntar, o le vamos a pedir que nos explique, ¿no? Porque en este momento determinante de elección, de un nuevo proyecto de gobierno o continuidad de un gobierno, se discute mucho el tema de cuál es el rol de la clase trabajadora a la hora de ubicarse frente a un destino y cómo intervenir. ¿Qué es lo que cambió, Guido? Primero cambió y se complejizó la clase trabajadora porque se complejizaron los mecanismos productivos y eso implica una complejización de las relaciones sociales de producción. En el siglo XIX, cuando surge el comunismo, cuando Marx plantea claramente el tema de la lucha de clases, era muy fácil ver quién era el explotador y quién era el explotado, porque las condiciones de explotación eran extremas, digamos, ¿no? Y no había casi intermedios. En la medida que el capitalismo va progresando y en la medida que la sociedad, que acumula cada vez más capital, hay más riqueza para distribuir, la clase trabajadora sigue luchando, va reivindicando, va logrando ciertas reivindicaciones. Claramente las condiciones de vida de la clase trabajadora fueron mejorando, digamos, ¿no? Esto pasó básicamente en Europa, donde nace el capitalismo. Estados Unidos, el capitalismo ya nace en un momento un tanto, digamos, con ciertas condiciones un tanto diferentes, es un capitalismo importado, entonces no sufre tanto, no pasa tanto por ese proceso del origen del capitalismo, y lentamente en las últimas décadas buena parte del tercer mundo también está sometido a esta terrible complejización. En todo caso, lo que ha caracterizado más al tercer mundo es la cantidad de excluidos, ¿no? De gente sin trabajo fuera de las relaciones de producción capitalista, digamos. En donde también es difícil ver los mecanismos de explotación, digamos, ¿no? Porque nadie te explota, entonces es mucho más complicado ver que en realidad todo el entramado productivo y social de relaciones de dominación es lo que hace que vos
termina siendo excluido. En los fines de los años 90 y principios del 2000, en Argentina, con el gran auge de los movimientos desocupados, ¿qué pedían los movimientos desocupados? Pedían trabajo, básicamente. En términos muy crudos, podríamos decir, pedían ser explotados, porque ser explotados podés vivir un poco mejor que ser excluido, digamos. Lo cual es esperable. Si vos estás desocupado, lo que vas a pedir es poder tener la capacidad de trabajar, digamos, ¿no? Porque no se ve al trabajo como ese mecanismo de explotación. Entonces, el ser excluido es mucho más difícil. Bien, estaba con la clase trabajadora. Entonces, los mecanismos de explotación se han complejizado terriblemente. La clase trabajadora ha ganado un montón de condiciones de trabajo y cada vez está más lejos de esas condiciones extremas de explotación, digamos, ¿no? Aparecen lo que se han llamado las clases medias, todo un tema que desde el punto de vista académico del conocimiento implica un debate impresionante, porque cómo entendemos a la clase media no es burguesía, no es propietaria de medio de producción y tampoco es estrictamente generador de plusvalía, o en una relación infinitamente más compleja. Entonces a la clase trabajadora se le resulta cada vez más complicado identificarse como clase explotada. Encima, desde el poder político-económico, obviamente es absolutamente esperable, ni lentos ni perezosos, de lo que se trata es de mostrar que no sos un explotado. Se trata de mostrar que sencillamente estamos haciendo un contrato en el cual yo te doy trabajo y vos me das tu capacidad de trabajar. Y yo a cambio de eso te pago un salario justo. Lo que puedo discutir es cuál es la medida de esa justeza, si necesito que me pagues un poco más o un poco menos, digamos. Que me des vacaciones o que no me des vacaciones. Entonces, digo, esas relaciones de explotación han estado. Encima a esto tenemos que asociar las apetencias personales y los procesos de los mecanismos de corrupción que existen absolutamente en todos los ámbitos de la sociedad. Yo detenerte un segundo ahí porque quiero que profundices, lo estás haciendo, pero un poco más en cuanto a cómo se permite llegar a este punto, digamos, porque si uno analiza la historia del movimiento obrero mundial, sobre todo cuando empieza a modificar su capacidad de penetración y dominio del sistema capitalista, la globalización, empieza a haber una crisis muy profunda en las grandes centrales obreras que se venían caracterizadas por conducciones que eran de izquierda, comunistas, socialistas, y yo recuerdo en Italia cuando se determina el eurocomunismo, ahí yo me acuerdo que hubo una fractura general mundial sobre la mirada que había desde las izquierdas o desde los sectores más avanzados de la lucha del movimiento obrero en las centrales, sobre cómo lidiar con ese capitalismo que cambiaba, modificaba reglas de juego, porque había nuevas categorías. La globalización era una de ellas. En este momento donde tenemos dividido el continente en un proceso de disputa por un Estado que vuelva a ser inclusivo, frente a una crisis global que no tiene antecedentes y que disputa los mandos políticos, económicos y las formas de producción del capitalismo. ¿Dónde está ahí el comportamiento de la dirigencia político-sindical en la interpretación? Si vos querés agregar la resistencia y si querés agregar un poco más en la conciencia de que el sistema de disputa por las mejoras y las calidades y las inclusiones ha cambiado, radicalmente ha cambiado. O sea, pero parece que no se observa eso. ¿Lo podrías explicar? A ver, yo creo que por lo menos en el entramado cultural de la modernidad, pero incluso creo que hay características psicológicas del ser humano. Esto que me estás preguntando, yo todo el tiempo me lo pregunto, digamos. Claramente el ser humano no quiere estar luchando todo el tiempo, digamos, ¿no? Uno quiere estar lo más tranquilo posible. ¿Sí? Esto de estar todo el tiempo luchando contra alguien es absolutamente desgastante, digamos, ¿no? Y psicológicamente te destruye a vos y destruye a todas tus relaciones. Entonces, en la medida que vos vas conquistando ciertos elementos que hacen que tu vida sea mejor, bueno, quizás te vas olvidando de la lucha profunda en la que estabas en un principio, digamos, ¿no? Y te vas conformando, bueno,
ahora estoy mejor, digo, está bien, ese cambio vendrá después, vendrá más adelante, digamos, ¿no? Vos fijate que las grandes luchas y los grandes cambios sociales en general no se dan en las sociedades, al contrario de lo que pensaba Marx, en las sociedades que mejor niveles de vida tienen, digamos, ¿no? Digo, las revoluciones en el siglo XX se dieron en países claramente subdesarrollados. No se dieron en donde la teoría marxista clásica decía que se tenía que dar en el mundo subdesarrollado. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida en los países subdesarrollados eran francamente poco tolerables, digamos, ¿no? Eso creo que tiene que ver. Y eso es bien sabido por la dirigencia política y por los mecanismos de poder, digamos, ¿no? Si vos me pedís 20, yo te doy 5, 6, 7, por ahí más o menos te conformo, y entonces ya no me volvés a pedir 20 de nuevo, digamos, ¿no? Entonces, digo, creo que eso tiene que ver con esta ausencia fuerte de pedido, de reclamo de un cambio en lo profundo. Además, digo, no podemos olvidar que lo que se planteaba como modelo, que eran los países socialistas, bueno, dejó mucho que desear, digamos, ¿no? Y cuando se cae el muro de Berlín se conocieron muchas más cosas de los problemas que tenía eso que era el sueño de construir una sociedad mejor. En algunos aspectos era mejor, pero en otros aspectos era mucho peor, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay una crisis de imaginarios, ¿sí? Que es claramente aprovechado por los resortes del poder, digamos. Ahora, dentro de esa crisis de imaginarios, ¿no? Cuando uno se entera que, por ejemplo, que muchos de los grandes referentes del movimiento, de la superestructura del movimiento político sindical, integran los directorios de grandes empresas transnacionales, por ejemplo, ¿no? Ese hombre ya dejó de pertenecer a su clase, si lo querés ver desde el manual. Ya tiene intereses, si lo querés mirar benignamente, partidos. Pertenece a Autolatina, lo que era José Rodríguez, un dirigente hasta hace poco tiempo al frente históricamente del sindicato de mecánicos, el que divide, también ese es otro tema, cómo se divide la fuerza de la clase trabajadora cuando se inventa el sindicato de mecánicos por un lado y la UOM por el otro. Antes era un solo gremio. Y de repente uno dice, caramba, ¿cómo se puede llevar a un plan de disputa por mejorar la calidad del trabajador en su relación de trabajo cuando el tipo que me está representando integra el directorio de una transnacional? Eso pesa. Sí, ahora... Eso es corrupción. Pero claramente es corrupción. Eso es claudicar a la clase. Pero claramente es poner por encima las apetencias personales a lo que estos dirigentes decían en algún momento eran sus ideas, digamos, ¿no? Yo creo que habría... que fuera así. Sí, yo creo que nunca tuvieron demasiada idea de cambiar algo en lo profundo. Igualmente yo creo que lo preocupante no es tanto ese dirigente, sino los que lo sostienen. ¿Y quién lo sostiene? Y los sindicatos, los trabajadores de esos sindicatos. Pero no están cooptados los trabajadores a la hora bueno, de ahí está. Vamos, elegimos a papá porque papá pone toda la estructura. Pero ese es el tema, es el mecanismo de corrupción. No solo digo, vos no podés mantener a un vendido en estas instituciones, digamos, ¿no? Si no tenés abajo, ¿quiénes los avalan? Digo, porque mal que mal todavía sigue siendo medianamente democrático los sindicatos. Y entonces el problema está en eso, digo, ¿cómo aquellos que quieren tirar abajo estas estructuras de corrupción no lo pueden lograr? Yo creo que acá está, por eso digo que el imaginario está absolutamente caído, que aquellos que supuestamente más se perjudican, votan y eligen a aquel que los va a perjudicar. Que los va a perjudicar. A cambio de algunas migajas. Nadie hace nada gratis. O a cambio de una idea digamos, de modernidad que nos sirve para un carajo en último término, porque su calidad como existencia humana está cuando vos tenés acceso al trabajo, a la riqueza, al confort, a la seguridad, y a un Estado que está en peligro de ser extinguido, porque cuando el Estado, mal o bien, deja de intervenir para buscar la equidad y los servicios que necesita la sociedad. Pero yo te quería preguntar, nos queda un minuto para terminar, Guido Galafasi, a ver, ¿cómo pesa el relato de los medios masivos de la comunicación a la hora de esconder todos estos procesos que no se hacen de un día para el otro, ¿no? Que son procesos culturales, que van mutando, porque va mutando la lógica del que domina sobre el dominado,
etcétera, etcétera. ¿Cómo predomina a la hora de ese despabilamiento que podría ocurrir si hay buena información? Sí, yo no tengo trabajos profundos hechos sobre el asunto, pero Sí. digo, respecto de los medios de comunicación específicamente, digo, pero para mí es crucial, como te decía en la otra parte de la entrevista, cómo los medios de comunicación masivos, aquí en Argentina y en todo el mundo, se han instalado para crear directamente conciencias. Vos fijate que en la mayor parte de las casas uno se levanta, prende la televisión y la apaga con suerte cuando se va a dormir, digamos. Y ahora te vendrá una tecnología que se apaga cuando vos ya estás durmiendo, claro, sola. Bueno, y eso te entra todo el tiempo, digamos, ¿no? Antes de que existieran esta tecnología, uno se veía obligado a leer más, a encontrarse con la gente, a discutir. Si no pensemos en los grandes procesos, en las grandes escuelas de formación, en los sindicatos que tenían, de formación política, digamos. Ahora la gente se forma políticamente mirando TN, C5N, América, escuchando las radios masivas, y repite como loro lo que se dice en los grandes medios, digamos. Por eso digo, para mí la gran batalla pasa por este lado, digamos, ¿no? ¿Cómo haces hoy en día para volver a instalar un imaginario de resistencia, un imaginario de rebeldía, que pueda, antes que nada, dar cuenta, digamos, y que la gran mayoría se den cuenta de todos estos procesos de explotación de los que veníamos hablando ayer y hoy, tanto del mundo del trabajo como del mundo de la naturaleza, digamos, ¿no? Guido, te voy a hacer una pregunta, respuesta cortita, porque ya se terminó el programa prácticamente, pero es para dejar abierta la posibilidad de una visita, o quizás los visitemos a él en la Universidad de Quilmes, como les conté en la apertura, donde trabaja, pero, digamos, ¿cuánto pesa la educación del Estado, del primer grado, hasta pasando por la universidad, a la hora de formar un ciudadano, un profesional, un individuo, una mujer, un hombre con capacidad de discernir él y su circunstancia? Hay un ejemplo que yo siempre uso porque me impresionó mucho cuando mis hijos iban al jardín de infantes, hace ya más de una década. Como parte de la tarea educativa en el jardín de infante, jugaban al supermercado. ¿Sí? Y eso es algo absolutamente instalado, después lo hablé con otros padres y con otras escuelas, algo absolutamente instalado hoy en día en los jardines de infantes. Digo, si ya desde los 3, 4, 5 años te forman de que la única posibilidad, digamos, de transacción con otro y de obtener mieden es ir al supermercado, imagínate vos, digo, esto lo tiro como un ejemplo de cómo te terminas formando en el resto de la vida, digamos, ¿no? Bueno, el supermercado creo que es el paradigma hoy en día de las relaciones sociales capitalistas, en lo cual, y de la mercancía, digamos. La única forma de acceder a algo que uno necesita es a partir de la forma de mercancía. Bueno, creo que es crucial, digamos, ¿no? Guido Galafasi, para que te quedes pensando, y me diste un pie, Guido, para cerrar el programa, porque este momento que transitamos, donde se define tu vida, la mía, la de todos, ¿no? La de Guido, tiene un gran supermercado que es mediático y que tiene un poder descomunal. Y las góndolas más mercenarias, las más difíciles, las que te pueden perjudicar mucho, son las más caras. Hay que pagar para estar en el lugar más visible de ese supermercado. Y esa visibilidad la da el medio hegemónico, donde ahí a el malo, que se come siempre a Caperucita, le da la mejor pantalla. Y en el resto de la pantalla no hay información que te permita comprender un fenómeno y desnudar una identidad que está escondida. Hay que pensar mucho, ¿no? Y por ahora, mal o bien, el único sistema que tenemos es ir a votar y no equivocarnos por ahora, porque bueno, entienden de lo que hablo, ¿no? Gracias, Guido. Gracias a vos. Muchas gracias. Guido Galafasi aquí en Feos, Sucios y Malos. Hasta mañana.